Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En el vídeo de hoy os voy a presentar cuál es la situación económica mundial a día de hoy. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta la situación actual y vamos a ver pues cómo están las diferentes economías del mundo y qué esperamos para el futuro cercano. Así que venga, vamos allá, vamos a empezar. Lo primero es probablemente lo que ya sabéis, y es que básicamente pues la inflación está descontrolada en los países occidentales. Lo que sí está empezando ya a cambiar, y ya os había avisado en algunos otros vídeos, es que Estados Unidos se está desacoplando del resto de áreas económicas, al menos occidentales. Como vemos, pues la inflación no da tregua ni en la eurozona ni en el Reino Unido, pero en Estados Unidos pues ya va bajando. Entonces, creo que algo tiene que ver con lo que os voy a empezar a contar ahora, que básicamente es con la política monetaria que se está siguiendo en cada lugar y también la política fiscal. Vamos a verlo. Más cosas interesantes. Esto es las últimas veces o los últimos datos, es lo mismo pero puesto en una tabla, del crecimiento de la inflación, tanto en Estados Unidos, eurozona y Reino Unido. Lo interesante aquí es que en rojo, es una tabla en rojo, tenemos cuando la inflación ha sido mayor a la esperada por el mercado, en verde cuando ha sido menor a la esperada del mercado, y sin color tenemos, por ejemplo, estos datos de aquí, cuando la inflación pues ha sido exactamente la esperada por el mercado. Lo interesante aquí es que vemos que predomina el color rojo, lo que significa es que la inflación ha ido paulatinamente empeorando, no solamente ha ido creciendo, sino ha ido empeorando las estimaciones de los analistas constantemente. Vemos ya que desde pues julio de 2022, desde julio de este año, básicamente la inflación del mundo va bajando, perdón, la inflación de Estados Unidos va bajando, y lo más interesante, Estados Unidos ya va dando algún signo, no solamente de que va decreciendo la inflación, sino que está batiendo para bien las expectativas de los analistas. Vamos a ver que esto pues también va a tener un riesgo y va a tener un problema y va a tener pues tiene la parte fea de todo esto, pero no, la parte buena es que al menos Estados Unidos y el área del dólar está controlando la inflación o está empezando a controlarla. ¿Y en eurozona? Pues en eurozona pues todavía no. Ahora voy a hacer alguna aclaración, pero de momento todavía no. Aquí podemos ver algo relativamente similar. En el eje izquierdo, que es este eje de aquí, tenemos la inflación de la eurozona, como ha ido pues subiendo paulatinamente. ¿Quién iba a decir que íbamos a hacer un gráfico con un 11% de inflación? Impensable hace nada. Y en el eje derecho tenemos la inflación contra las expectativas de inflación. Evidentemente, cuando este punto rojo es positivo, significa que la inflación real ha sido mayor a la expectativa del mercado. Cuando es negativo, que vemos que básicamente solo ha habido desde el diciembre de 2020 2 puntos negativos, y muy pequeñitos además, es que la expectativa del mercado era peor que la que realmente ocurrió. Y pues lo que vemos es que básicamente predominan los puntos positivos, básicamente lo que se estaba explicando antes. Pero aquí podemos ver la cuantía del punto positivo. Lo que vemos es que pues a principios del 2022 pues impresionó para muy mal, casi un 1% de diferencia, que es una burrada. Entonces tenemos una eurozona que incluso todavía hoy los últimos datos son de una inflación demasiado alta, no solo demasiado alta, 11% es una burrada, pero además pues con una sorpresa positiva de un 0,5%, que es bastante. Y aquí es donde los economistas, en esta slide, es donde los economistas, o la explicación tradicional que damos los economistas de la inflación, pues hace un poquito de aguas. Y este es básicamente algo así como que la economía está sobre recalentada. Algo así como que la demanda agregada es superior a la oferta agregada. Y bueno, aunque el análisis básico pueda ser más o menos correcto y podamos criticarlo desde un punto de vista más teórico, la verdad es que aquí se aplica muy mal. Fijaros los últimos 3 años de crecimiento, este es el crecimiento anualizado. Solamente Estados Unidos está relativamente bien, y relativamente es un 86% al año, no es tampoco ninguna pues para tirar cohetes. La eurozona menos de un 1% y Reino Unido el 0,5%. Si os acordáis de lo que os he puesto antes, pues curiosamente Estados Unidos es donde ahora mismo tiene menos inflación, eurozona va después y Reino Unido es el lugar donde hay más inflación. Por lo tanto, esta explicación del crecimiento económico, aunque algo de verdad puede existir, pero desde luego no es la explicación ni muchísimo menos principal de por qué estamos sufriendo hoy pues una recesión. Bueno, recesión vamos a hablar ahora, pero sobre todo inflación. ¿Dónde sí está, creo? Vamos a hablar de varias patas, pero ¿dónde sí está una de las patas principales? Pues en el desastre que han hecho los estados. Como casi siempre para estas cosas hay que buscar a los estados como culpables o a los gobernantes. Vemos aquí el déficit de 2019, que curiosamente solamente en la eurozona, después de muchísimos años, se había conseguido controlar. Reino Unido más o menos, y Estados Unidos está bastante alto, ¿no? Probablemente uno de los problemas de la era Trump. ¿Qué pasa en 2020? Bueno, ya sabemos todos qué pasa en 2020, nos dijeron que era una situación excepcional, que se iba a gastar mucho más de lo que se ingresaba, pero que en 2021 se iban a empezar
si bien no a devolver las deudas, por lo menos a una senda de déficit público pues sostenible. Pues la verdad es que no. Esa senda de déficit público sostenible no se llevó a cabo. Seguimos gastando muchísimo más de lo que ingresamos. Incluso en 2022 las cifras son todavía pues, superiores, desde luego, por ejemplo, a lo que marca un criterio de convergencia de Maastricht, que es del 3%. Es decir, tenemos todavía una inflación demasiado elevada. En este caso, es verdad, tenemos una inflación demasiado elevada por el déficit público, pero tenemos todavía un déficit público demasiado elevado en las mayores economías, al menos economías occidentales del mundo. Entonces, bueno, esta va a ser una pata importantísima de por qué estamos sufriendo una inflación en todos los países del mundo, pero no la única. ¿Dónde ha acabado la mayor parte de deuda pública, incluso a veces más del 100% de la deuda pública que ha sido emitida cada año en las diferentes zonas del mundo que estamos analizando? Y lo que vemos es que pues, se han hecho barbaridades monetarias, se ha encontrado acomodo en los bancos centrales. Vemos que en el 2020 pues el abuso fue mayúsculo, básicamente en todas partes. De hecho, en la eurozona incluso, bueno, en la eurozona tanto 2020 como 2021, más del 100% de la deuda emitida cada año por los diferentes países ha acabado en el Banco Central. Una barbaridad. Estos datos pues, son también bastante altos para Estados Unidos y Reino Unido, aunque un poquito más bajos. Y vemos que en 2021 pues, la cosa se modera un poquito, pero pues en la eurozona no se modera. Esto es interesante porque los que menos barbaridades fiscales han hecho más barbaridades monetarias y viceversa, según vemos esto. Y creo que las dos cositas juntas explican una parte importante de la inflación que estamos sufriendo hoy. Y por último, no quería dejar de comentar que esta política de regalo de dinero indiscriminada pues también ha impactado mucho. ¿Por qué ha impactado? Bueno, todo este periodo es un periodo donde se estaba tensionando mucho las materias primas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aparte del encierro que viene por aquí en 2020, lo que ha habido es un regalo masivo de dinero que ha cambiado el patrón de consumo de los consumidores. Si antes teníamos una economía basada en cierta cantidad de bienes duraderos, no duraderos y servicios, pues se han multiplicado muchísimo el impacto, la demanda de bienes y en detrimento, evidentemente, de los servicios. Esto se está dando la vuelta ya, pero se está dando la vuelta de manera lenta. Aunque, por ejemplo, los bienes duraderos, como veis, pues básicamente tocaron un pico y básicamente están casi planos desde, pues fijaros, desde 2021, desde inicios de 2021. Los bienes no duraderos ya también han visto una caída en la aceleración de su crecimiento, pero sobre todo, ya desde el 2022, mediados de 2022, la demanda de bienes duraderos también está estancada. Y por último, los servicios. Los servicios ahora ya sí están empezando a coger, en términos de demanda, al resto de a bienes duraderos y no duraderos. ¿Qué provoca esto? Pues evidentemente esto provocó en su momento pues lo que ya vimos de tensiones y estrés en las cadenas logísticas, y ahora lo que está provocando es todo lo contrario, una caída bastante fuerte en la demanda de muchísimas materias primas. Bueno, veamos, hasta aquí os he explicado cómo hemos llegado hasta el punto actual de una inflación descontrolada. Y ya hemos visto que no es por crecimiento económico, pero ya los bancos centrales han visto pues inflaciones crecientes, han actuado además muy lento y muy tarde. Básicamente no querían dañar el Banco Central es un apéndice más del poder político y no querían dañar a sus estados, y estados ultraendeudados que además gastan mucho significa pues que no le puedo cobrar mucho por la deuda pública o pueden tener problemas financieros esos estados. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han retrasado lo inevitable, que es hacer una política monetaria restrictiva. ¿A qué nos referimos con política monetaria restrictiva? Dos cosas. La primera es subida de tipos. Como vemos, han tardado muchísimo. Ya estamos en mitad de una inflación enorme cuando han empezado a mover ficha los bancos centrales de manera bastante fuerte, eso sí hay que decir. Es decir, tardaron mucho, y como tardaron mucho han tenido que, probablemente, quizá algunos están diciendo, pasarse de frenada para empezar a controlar la inflación. Pero es que si no, no la controlaban. Entonces vemos que la Fed ya desde abril de 2022 se ha puesto pues manos a la obra y ha dicho, pues hay que luchar contra la inflación, caiga quien caiga. Y el que va a caer, evidentemente, es la economía, y lo que vamos a sufrir, si no estamos sufriendo ya, es una recesión. Pero como vemos aquí, pues la Fed se puso manos a la obra más o menos rápido. ¿Y el Banco Central Europeo? Bueno, pues un poquito más lento. Otros bancos centrales ni siquiera han empezado a actuar, como por ejemplo el Banco Central de Japón. Y lo que estamos viendo, evidentemente, es, lo voy a explicar ahora, pero una apreciación del dólar. ¿Cómo es? Lógico, si es el primero que hace una política monetaria contractiva. La otra pata de la política monetaria contractiva, y aquí es donde podemos criticar bastante al Banco Central Europeo,
pues es el inicio del tapering. Hay algunos que dicen, bueno, el quantitative tightening, que básicamente es algo así, el contrario del quantitative easing. Pero bueno, por términos no nos vamos a pelear. Básicamente la idea aquí es cuando anuncien que van a finalizar y a empezar a finalizar los programas de compra de activos y sobre todo a dejar que la deuda que va madurando se vaya saliendo del balance. Entonces, la Fed dice que lo va a hacer en abril y lo hace y lo sigue haciendo. Hoy el balance de la Fed es un 4% inferior al que había en abril de 2022, con datos ya, pues ves, 16 de noviembre, creo que es el 18 el último dato que tengo. Y el Banco Central Europeo, ¿qué hace? Pues anuncia efectivamente que va a empezar a dejar, pues a aligerar el peso de su balance. ¿Y qué está haciendo? Pues no está haciendo nada. No lo está aligerando. Creo que esto también va a explicar por qué el euro se cae en los mercados de capitales. Y básicamente esto es lo que se está comentando. ¿Vale? Índice dólar. Pues el índice del dólar está en su punto máximo, eso que el último mes ha tenido un mes pues un poquito más feo, pero está en su punto máximo desde el año 2000, finales de 2002. Es decir, está pues, o inicios del 2003. Está con una apreciación del dólar muy, muy fuerte. Básicamente porque la Fed ha visto que había una huida de su moneda, una inflación es una huida de tu moneda. Y esa huida de tu moneda, pues ha tenido que frenarla de alguna manera y la está frenando metiendo disciplina al sistema monetario. La disciplina al sistema monetario ya hemos visto que tiene dos patas, que es la de subida de tipos y además la del hacer una política monetaria restrictiva vendiendo activos en el mercado o al menos evitando renovarlos. Claro, esto está generando que pues, los tipos de interés también de la deuda de largo plazo se estén disparando. Y esto es bastante interesante porque igual, aunque vemos que el último mes ha caído un poquito, pero puede ser una corrección similar a la que hubo en mayo de este año y que los tipos de interés sigan subiendo. De hecho, la Fed, aunque ya es un poquito, como ya se está empezando a controlar la inflación, está siendo menos drástica en su señalización, pero desde luego siguen diciendo que van a subir los tipos de interés y que van a permanecer altos un tiempo. ¿Por qué esto es importante? Porque esto acumula tensión financiera. Esto básicamente es un incremento del estrés financiero, sobre todo en términos de pagos, para empresas y para familias, para los dos. Por lo tanto, esto es lo que significa es que pues, se empieza a resentir la actividad económica, sobre todo en aquellos sectores que dependen mucho del crédito. Y un caso pues, ejemplar, por ejemplo, puede ser el mercado de automóviles o el mercado de vivienda. ¿Qué tenemos? Bueno, pues la Fed está siendo exitosa. Ya está siendo exitosa al controlar los precios. Por ejemplo, tenemos los precios de producción que hasta hace muy poco en Estados Unidos y en la eurozona estaban prácticamente de la mano. Vemos que pues, el año 2019 en los dos lugares cae, aunque muy ligeramente. En el año 2020 sube muy ligeramente en Estados Unidos y cae en la eurozona. En el año 2021 vemos una subida brutal que ya nos estaba anticipando que iba a pasar con los precios de consumo, que ya estaban subiendo, pero no en las proporciones que hemos visto, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, porque estaban haciendo lo mismo, básicamente gastar por encima de sus posibilidades y alojar ese gasto en el Banco Central, es decir, una expansión brutal del gasto público y ese gasto público encuentra cómodo, si no probablemente generaría otros problemas mucho antes, ese gasto público genera cómodo en forma de deuda en el Banco Central. Entonces, ¿pero qué está empezando a ocurrir ya? En 2022, curiosamente, durante gran parte de 2022 seguían, aunque no está aquí en el gráfico, pero seguían al unísono los precios de producción, los precios mayoristas, si se quiere ver así, tanto de Estados Unidos como de la eurozona. ¿Qué pasa ya a finales de 2022, sobre todo a partir de junio, más o menos? Pues que en Estados Unidos el índice ya cae. En términos interanuales, que lo que veis aquí todavía crece un 10%, en comparación, pues octubre de 2022 con octubre de 2021, pero, y esto es lo interesante y lo importante, lleva 3 meses o 4 meses seguidos ya cayendo. Es decir, aunque en términos interanuales esté positivo, ya lleva 4 meses encadenados consecutivos de caída en el índice de precios de producción. ¿En la eurozona dónde estamos? Pues estamos todavía en un sitio feo. Aunque es verdad que ya hay algunas pistas de que esto, sobre todo en algunos países, por ejemplo en España o en Alemania, pues sí tenemos que los precios de producción del último mes están planos. Pero bueno, todavía en términos interanuales un 32% arriba y todavía creciendo para la eurozona en su conjunto todos los precios pues mayoristas, los precios de producción. Es decir, en la eurozona vamos tarde para luchar contra la inflación, probablemente se va a conseguir controlar en algún momento, si es que no dan marcha atrás en las políticas de control monetario y de disciplina monetaria, pero parece que de momento no lo están haciendo y eso, evidentemente, genera
por un lado va a generar esta pues restricción en los precios, primero de producción y luego se verá los de consumo, pero pues tiene una parte fea. Bueno, todavía esto no es la parte fea, estos son los precios internacionales de commodity, la parte fea va a ser la recesión. Estos son los precios internacionales de commodities. Que la Fed haga política monetaria restrictiva ya conlleva que, por ejemplo, precios de alimentos empiezan a caer. De hecho, probablemente han caído pues entre mediados de 2022 y hoy han caído pues más de un 20%. Claro, en Europa se nota menos porque el euro también se ha caído un 20%, por lo tanto, pues parece que los precios están iguales. Pero en términos de dólar, esto están cayendo los precios. Es decir, el dólar sí está consiguiendo apreciarse, básicamente, contra casi todo lo que se os ocurra. Y ahora ya también contra los precios de consumo. O empieza a hacerlo. Claro, la parte fea que os estaba contando de la política monetaria restrictiva es que sube los tipos de interés, se genera tensión financiera, incrementa el coste de financiamiento para muchas empresas y lo que tenemos es que los beneficios de las empresas ya llevan 2 trimestres consecutivos desde inicios de 2021 cayendo. Por un lado, la inflación no les viene bien a las empresas, por mucho que la teoría esa de la greedflation nos diga que sí, eso no es cierto, básicamente. De hecho, podemos ver que empíricamente no lo es. Según ha ido creciendo la inflación, se han ido estrechando los márgenes de empresas, pero aquí lo interesante es ver que están hoy casi un 10% inferior al de primer trimestre de 2022. Es decir, está la situación, el beneficio de las empresas se está viendo bastante impactado. Además, no solamente es que esta es la situación actual, no solamente es que los beneficios de las empresas estén impactados, sino que la estimación que tienen las propias empresas de cómo les va a ir el siguiente trimestre es bastante mala. Es decir, ellos estiman que van a seguir viendo caídas bastante importantes en sus márgenes, en sus beneficios. Y que en 2023... el primer trimestre tampoco va a ser un trimestre brillante, aunque sí va a ser un ligero incremento con respecto al final de 2022, si bien no con respecto a la situación actual. Esto es cómo están las empresas y los beneficios, pero cómo están también el margen de beneficios, cómo ha cambiado el margen, esto es en términos brutos, cómo ha cambiado el margen, este es el margen neto de las empresas en Estados Unidos. Pues lo que tenemos es que ha cambiado básicamente para mal en casi todos los sectores y el único sector que está brillando es el de la energía, que por cierto es un sector increíblemente castigado en los últimos años y que solamente ahora está pudiendo empezar, está teniendo evidentemente unos beneficios muy grandes porque hay una crisis energética global, que probablemente estamos ya saliendo de ella, pero hay una crisis energética global. El resto de sectores, pues están viendo, prácticamente todos están viendo caer sus márgenes empresariales, es decir, a las empresas les está yendo mal. Y probablemente, y lo que ellas mismas nos dicen, es que les va a seguir yendo peor en el siguiente trimestre. Y y el ingreso privado. El ingreso privado del guapo de la película, que es Estados Unidos, que es el que menos problemas ha tenido. Pues si vamos al ingreso nominal, que es la línea azul, vemos que, por ejemplo, desde que antes de que hubiera la última recesión, la recesión de la pandemia, tuvimos que efectivamente parece que se ha recuperado bastante bien. Tenemos un 13% superior a febrero de 2020. El problema aquí es que se han ido separando el ingreso real, que es básicamente el ingreso nominal, es la línea azul, descontado por la inflación o deflactado. Lo que tenemos es que el ingreso real está prácticamente estancado. Si vosotros vais a ver estos datos, el ingreso real privado que yo pongo aquí es el que excluye las transferencias del gobierno. Es decir, a mí me interesa, para ver cómo es la salud de la economía, cómo está desarrollándose la actividad económica privada. Y la actividad económica privada no se está desarrollando bien en Estados Unidos. De hecho, está prácticamente estancada en términos reales. El ingreso de los agentes económicos, el ingreso de los hogares. El ingreso de los hogares solo crece porque ha crecido en 20% en comparación con la situación de 2019, un 20%, más de un 20%, las transferencias del gobierno. Es decir, la economía privada no está generando más. El Estado se está endeudando más y está transfiriendo más a los ciudadanos. Y también los índices de gestión de compra de las principales economías del mundo. Un índice de gestión de compra básicamente le pregunta a los gestores de compra de las empresas, no a los CEOs, no a los directores, a los gestores de compras, si han hecho más compras o menos compras que el mes o la semana pasada. Esto se está por meses. Entonces, si te sale que más del 50% de esos gestores te dicen que han hecho más compras, pues te sale un indicador de expansión por encima de 50. Si te sale por debajo, te sale que las empresas están empezando a retraer su propia demanda porque ellos esperan que los clientes no incrementen su demanda.
Por lo tanto, ¿cómo están estos indicadores? Que es un indicador bastante fidedigno y bastante adelantado, bastante bueno de actividad económica. En la eurozona, pues ya estamos en caída libre. No solamente estamos por debajo de 50, sino que está cayendo. En Estados Unidos básicamente la misma historia, aunque con un poquito más de volatilidad. En China también. China tiene un problemón de burbuja inmobiliaria. Japón parece que sale un poco de los problemas, aunque tiene otros problemas también graves de tipo de cambio y se les está incrementando la inflación, que no la tienen desde hace ya décadas. India es el único que parece que aguanta medianamente bien y Reino Unido también en caída libre. Bueno, los únicos precios que no se están consiguiendo controlar todavía. ¿Cuáles son? Pues en principio el precio del gas es el más problemático de todos. El precio del gas pues está en Estados Unidos disparado, básicamente pues más del doble de la situación prepandemia, incluso casi 3 veces, depende cómo midamos el momento. Y no parece que haya nada que lo frene mucho. Pero claro, si comparamos a Europa con Estados Unidos, incluso después de pues, la última gran bajada que ha habido, después de los problemas que ha habido para llenar todos el almacenamiento de gas en Europa, todavía hoy el precio del gas es 5 veces el precio del gas en Estados Unidos. Es decir, si en Estados Unidos están mal, y lo están, esta gráfica no lo muestra, evidentemente lo mostraría la gráfica anterior que os he puesto, pero esta gráfica lo que muestra es que desde luego si en Estados Unidos tienen problemas, en Europa tenemos unos problemas muchísimo más gordos. El precio del carbón, pues 3/4 partes de lo mismo, aunque parece también que se están empezando a separar mercados, pero el precio del carbón que ha corregido algo, es cierto, pero que todavía está carísimo, unos precios básicamente donde gran parte de la producción de energía eléctrica no es rentable con carbón. Entonces, incluso las calderas tampoco lo son a estos precios. Entonces, esto también está presionando mucho los márgenes empresariales, sobre todo en empresas industriales. Y bueno, pues parece que la guerra ya no tiene tanta importancia económica como antes. Evidentemente la guerra siempre tiene una importancia en términos de vidas horrible, y probablemente muchas tensiones geopolíticas y probablemente tenga impacto en la economía a largo plazo por esas tensiones geopolíticas y las posibles sanciones que se pongan diferentes regiones económicas, pero desde luego lo que se llama impacto directo de la guerra, que sí lo tuvo a mediados de 2022 en los mercados de commodities, hoy en día ya no existe. Básicamente veis aquí, por ejemplo, pues lo que tengo es el rendimiento o básicamente el cambio en el precio de las diferentes commodities que están muy vinculadas a, pues ya sea a Rusia, a Bielorrusia o a Ucrania. Casi todas de ellas, la importancia es la más importante es Rusia. Lo que vemos es que el precio o en caída libre o incluso un crecimiento relativamente moderado, que desde luego estaría muy lejos de explicar los problemas económicos por los que pasa el mundo. Y bueno, China. No quiero hablar demasiado de China aquí, pero sí no quiero dejar de poner este gráfico del problema de la vivienda brutal pues que tiene China. Y pues como veis, pues básicamente la vivienda completada cae un 20% año con año. Esto está generando problemas a veces en bancos también. Y el gobierno chino está poniendo programas para evitar que se hagan impagos a los bancos de hipotecas que ya se han contraído y viviendas que nos han entregado. Esto es algo interesante también de un funcionamiento peculiar del sistema crediticio, hipotecario y de compra de vivienda en China. Pero la idea aquí básicamente es que esta vivienda ya completada no cae tanto en China, básicamente porque hay programas del gobierno que están diciendo, bueno, hagamos algo para que por lo menos los bancos no nos quiebren y los que tienen vivienda han empezado ya a pagar vivienda y se ha iniciado la construcción de vivienda, que se acabe. Pero claro, ¿qué están haciendo una vez que acaban los constructores chinos? ¿Qué están haciendo una vez que acaban? No están iniciando vivienda nueva. Se cae un 40% año con año. La venta de tierra se cae un 50% año con año, que es también un buen indicador adelantado de la vivienda que se inicia. Entonces, bueno, cuidado que esta es una burbuja explotando en directo en China. Y esto es importante para la economía mundial porque en otras veces que ha habido problemas y inicios de recesiones, pues China ha sido, si bien muchas veces contagiado por esas recesiones, China desde luego ha sido un elemento en la economía mundial que ha generado un contrapeso a las caídas económicas en otros lugares. Creo que ahora China no es un contrapeso, es más bien todo lo contrario. Está en el ciclo económico mundial, es decir, lejos de ser un elemento estabilizador de la macroeconomía mundial, será un elemento, en esta ocasión, creo, desestabilizador.
Y bueno, ¿por dónde se puede romper la economía una vez que se introducen estas tensiones financieras enormes de la subida de tipos y la política monetaria restrictiva de bancos centrales? Pues este es un sitio perfectamente factible por el que se puede romper. Pues esto es España. Y esto es en las barbaridades en términos de déficit público que ha hecho España durante mucho tiempo. Ha tenido déficit públicos, una media fácil del 20% superiores a los ingresos públicos. Es decir, un exceso de gasto de un 20% sobre los ingresos. Esto evidentemente no lo aguanta nadie, los estados tampoco. ¿En qué se ve eso? Pues en un incremento brutal de la deuda pública. Pero esto, bueno, España no es el único país que lo ha hecho, pero desde luego es uno de los que lo ha hecho más fuerte y más grave. Esta subida de tipos puede impactar muy negativamente pues, a la economía española. ¿Por dónde más se puede romper? Pues por un sitio donde ya se ha roto y que no lo esperábamos ninguno. Sinceramente, es que cuando se meten tensiones financieras en el sistema económico, sabemos que el sistema económico tiende a romperse, pero muchas veces no sabemos por dónde. Sabemos que siempre se va a romper por el eslabón más débil. Sabemos que se va a romper pues en algún sitio casi seguro financiero. Lo que muchas veces no sabemos es dónde. Y en Reino Unido ya se rompió. Se rompió, pues como veis aquí, a finales de septiembre del año 2022. Y el Banco de Inglaterra, esto es interesante para saber qué va a hacer el resto de bancos, el Banco de Inglaterra no dejó que se rompiera. Condenó a la libra y condenó pues la estabilidad monetaria del propio pues, Reino Unido, haciendo una política monetaria expansiva mientras hacía una contractiva. Es verdad que dijo que lo iba a hacer solamente durante un tiempo, pero ya nos está dando pues una información muy interesante de qué van a hacer en el futuro, y es cada vez que hay un problema, el Banco Central va a llegar y va a intentar solucionar todos los problemas. ¿Cómo solucionan los bancos problemas las cosas? Comprando, introduciendo, en vez de disciplina, ahora elasticidad en el sistema monetario. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que pues los problemas de inflación, pues al menos en las áreas económicas que hagan esto, no se van a arreglar, o va a ser mucho peor que en otros lugares. Se va a depreciar su moneda contra el dólar y van a importar inflación. Esto es un poco pues la idea de lo que está pasando en Reino Unido, y lo que no sabemos es pues cuál va a ser el futuro de los bancos centrales cuando se rompa por algún lugar en la eurozona o en Estados Unidos la economía. ¿Qué van a hacer los bancos centrales? ¿Van a seguir con mano dura o no van a seguir con mano dura? Si van a seguir con mano dura, es posible que estemos en una situación tipo años 80, una recesión dura que restablece equilibrio económico. O si no, posiblemente podamos estar en una situación años 70, que es básicamente un banco central constantemente, cada vez que hay problemas, disminuyendo, dando facilidades a todo el mundo y pagando con inflación todos nosotros. Otro sitio por el que se está rompiendo, no quería dejar de comentar, aunque fuera muy someramente y muy por encima, otro sitio por el que se está rompiendo el sistema monetario, bueno, o al menos sistema financiero crediticio, es por el tema de las criptomonedas. Hay gente que dice que hay que regularlas o lo que sea. La verdad que eso es una tontería y no me da tiempo ahora a explicar aquí, no es el propósito de esto, pero lo interesante aquí, y lo que sí es verdaderamente interesante, es que esa tensión financiera se está trasladando a este mundo. Pero eso no significa que se quede en este mundo. Eso no significa que las criptomonedas sean algo especial. Las criptomonedas se han desarrollado ya financieramente como las finanzas tradicionales, y las finanzas tradicionales también sufren. La única diferencia es que las finanzas tradicionales nos pasan a nosotros la factura en forma de inflación, y a la gente de la criptomoneda se la pasa en términos de pues quitas, quiebras para aquellos que han obrado mal o que han dejado dinero a estafadores o que han tenido pues un riesgo y ahora están asumiendo las consecuencias de su riesgo. Bueno, esto era básicamente lo que os quería comentar y pues nada, gracias por pasaros por el canal. Os invito a que paséis por mi página de Patreon y pues a que le deis like al vídeo, share y pues que le deis a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.